Buenas tardes a todos nuevamente. Hoy vamos a dar inicio al webinar de la importancia de las grasas en los diferentes grupos etarios. Este webinar ha sido realizado por Fede Palma y Ceni Palma con el apoyo de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Hoy tenemos dos super conferencistas. Nos acompaña la nutricionista Yadira Cortés, quien nos va a hablar de la importancia de las grasas en las diferentes etapas de la vida. Yadira es nutricionista, dietista, doctora en ciencias con énfasis en bioquímica nutricional. Y también nos acompaña Nora Álvarez. Ella nos va a hablar sobre el peligro de las dietas restrictivas en los niños y cómo podría afectar su desarrollo. Nora es máster en nutrición pediátrica y ambas son miembros de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Vamos a dar inicio a esta super conferencia con Yadira. Ella nos va a hablar, como les digo, de la importancia de las grasas en las diferentes etapas de la vida. Yadira, ¿tú puedes conectarte y compartir tu pantalla? Listo, dame 3 segundos, voy a compartir entonces. ¿Me dicen si la están viendo? Perfecto. Listo. Entonces, comenzamos. Como ya nos dijo Diana, pues yo voy a hablar en esta charla sobre la importancia de las grasas en las diferentes etapas de la vida. Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con esta charla, pues solamente una recopilación de los trabajos que se han hecho a nivel internacional sobre las grasas en las diferentes etapas de la vida como tal. Espera a ver qué pasa aquí. Ahora, no me va a pasar, sí. Antes de que podamos hablar de las grasas y como tal, debemos saber como de qué estamos hablando. Entonces, nosotros siempre hablamos de grasas, de lípidos, de ácidos grasos y como que se nos confunden todas estas terminologías. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que los lípidos como tal son un grupo muy diverso de compuestos orgánicos que están formados principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, pero que tienen una propiedad en común que los caracteriza a todos, y es que no son solubles en agua. A ellos no les gusta el agua como tal. Entonces, esto hace que lo coloquemos como lípidos, aun cuando estructuralmente pueden ser muy diversos como los vemos acá. Aquí vemos los triglicéridos, vemos los fosfolípidos, los esteroles y las ceras. Todos son muy, muy diversos, pero tienen esta característica que hace que los llamemos lípidos como tal. ¿Cómo los clasificamos todos estos compuestos tan diversos? Se pueden clasificar de diversas formas, pero entonces yo escogí solamente una, que es la que nos podría importar en este momento y tiene que ver con la funcionalidad. Entonces nosotros tenemos lípidos que son de reservas o grasas que son de reservas como tal, y en esta estarían los triglicéridos. Pero tenemos otros que juegan un papel muy, muy importante en la estructura de nuestras células y se llaman lípidos estructurales, como son los fosfolípidos, los glicerolípidos y el colesterol como tal. Y el resto de lípidos se colocan para esta clasificación en una categoría que se llaman otros lípidos y son las misceláneas. Dentro de estos lípidos, si nosotros vemos aquí este triglicérido, está formado por un glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces es muy importante que entendamos la diferencia de estos ácidos grasos como tal. Entonces los ácidos grasos en sí los podemos clasificar de 2 formas, digamos, en este momento para esta conferencia. Uno, teniendo en cuenta la longitud de la cadena, y los clasificamos como ácidos grasos de cadena corta, media y larga. Esta característica es muy importante para la absorción de los ácidos grasos. Sin embargo, tenemos otra clasificación que tiene que ver con el grado de saturación, y esta se relaciona más con el impacto que ellos pueden tener sobre la salud o como problemas de enfermedad. Y aquí los clasificamos como saturados o insaturados, y dentro de los insaturados tenemos los monoinsaturados y los poliinsaturados. Dentro de los poliinsaturados podemos tener una subdivisión y tenemos lo que son los omega 3 y los omega 6, o también tenemos que hablar de los que son cis y trans, que tienen efecto diferente sobre la dieta. Entonces, como nosotros vemos todos estos son lípidos, todos estos son grasas, pero son estructuralmente un poco diferentes y van a tener un impacto en la salud un poco diferente también.
Entonces, aquí los tenemos resumidos los ácidos grasos. Tenemos los saturados, los insaturados. Dentro de los saturados, los principales están el palmítico, láurico, mirístico y esteárico. Y ustedes ven aquí las fuentes, como son aceite de palma, aceite de coco, mantequilla y grasa animal. Cada uno de estos correspondiendo en orden a los que están aquí abajo como componente principal. Dentro de los monoinsaturados tenemos el omega 3 como tal, que es el ácido oleico. Y dentro de los poliinsaturados, como les dije, los dividimos en omega 3 y omega 6. Dentro del omega 3 tenemos el ácido linoleico o ALA, que por su metabolismo nos produce DHA y EPA, y esto los podemos encontrar en los pescados de aguas frías, en el aceite de colza, de linaza y de canola, en las algas frescas y en las semillas de chía. Siempre recordando que si lo obtenemos de origen vegetal, solamente el 40% del ácido linolénico se va a convertir en EPA y DHA. Mientras tanto que si lo consumimos de origen animal, que sería el de pescado de agua fría, ya viene en su forma activa como es EPA y DHA. Y los omega 6 tenemos el ácido linoleico y el ácido araquidónico, que se forma de este ácido linoleico y se encuentra en la mayoría de los aceites vegetales. Entonces, teniendo en cuenta esta perspectiva tan grande, cuando nosotros hablamos de aceites vegetales, que son los que vamos a consumir en las diferentes etapas de la vida, tenemos que tener en cuenta que ningún aceite que encontramos nosotros en el mercado está compuesto de un solo tipo de ácidos grasos. Como ustedes ven aquí, nosotros podemos ir del aceite de coco, que es muy saturado, tiene el 91% de saturados, hasta, por ejemplo, el aceite de oliva, que tiene un 75% de monoinsaturados, o podemos tener un aceite de girasol que tiene el 71%, pero de poliinsaturados, principalmente de ácido graso omega 6. Pero todos, así sea el aceite de coco que está tan saturado, tiene un 2% de omega 6 y un 7% de omega 9 como tal. Entonces, cuando nosotros veamos ahora que vamos a empezar a hablar de algunos de estos ácidos grasos, tenemos que pensar qué es lo que nosotros le vamos a dar a nuestros pacientes, pensando en cuál es el aceite que tendríamos que utilizar para el aporte que yo necesito darle a mi paciente. Entonces, hablemos un poquitito de la función de los ácidos grasos. Bueno, los ácidos grasos tienen unas funciones generales que yo creo que todos conocemos, que son fuente de energía. Sabemos que 1 gramo de grasa nos van a dar 9 kilocalorías. Sabemos que son vehículo para la absorción de las vitaminas liposolubles, que si nosotros no consumimos grasa, las vitaminas liposolubles que consumamos no las podemos absorber como tal. Nos sirve para el soporte de los órganos como corazón, riñones e intestino, y la grasa subcutánea que podamos tener nos proporciona aislamiento y protección contra los cambios de temperatura. Sin embargo, esto no es lo único que hacen las grasas en nuestro organismo. Tienen unas funciones que se consideran funciones no calóricas, que son muy importantes, como por ejemplo ser componentes estructurales de las membranas, y esto le da unas características a cada una de las membranas en cuanto a la fluidez y la permeabilidad, dependiendo esos ácidos grasos que están aquí en esta membrana, estos ácidos grasos que ustedes ven aquí como estas colitas, qué tan saturados o insaturados son, les va a dar mayor fluidez a esta membrana como tal. Además, son precursores de las hormonas esteroideas, muy importantes, sobre todo para nosotros las mujeres, y los ácidos grasos esenciales son fundamentales para el crecimiento, para la integridad de las membranas celulares y para la disminución de la agregación plaquetaria, como lo vamos a ver a lo largo de la charla. Y además son precursores de las prostaglandinas. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que las grasas tienen otra función, que son las funciones gastronómicas, que para nosotros son muy, muy importantes cuando estamos tratando con un paciente, puesto que son vehículos de elementos liposolubles que le van a conferir al alimento el sabor, la palatabilidad. Entonces, estos son muy, muy importantes porque le dan una textura y una apariencia final al producto. Para todos es muy claro que no es lo mismo consumir una papa cocida que una papa frita. Es mucho más palatable la papa frita como tal. Lo que pasa es cómo la preparamos esa papa frita. Ahí vendríamos la discusión, pero tiene unas propiedades gastronómicas que son muy importantes. Si nosotros no le damos al paciente una dieta que sea palatable, es muy seguro que el paciente no va a ser adherente a la dieta. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos a tratar a nuestros pacientes. Ya cuando nosotros vamos a hablar de las grasas en las diferentes etapas de la vida, vamos a comenzar desde el inicio, desde el embarazo, vamos a pasar por la infancia y después vamos a llegar hasta la edad adulta.
Entonces, en la preconcepción es importante tener en cuenta que no hay estudios como tal, como que nos reporten el efecto de las grasas sobre el momento de la preconcepción como tal. Sin embargo, sí está muy reportado y está muy claro que el estado nutricional de la madre durante el tiempo próximo a la concepción es muy importante para el peso del recién nacido, para tener en cuenta también en cuanto a los defectos del tubo neural y defectos congénitos y no congénitos, y el estado nutricional que va a tener la madre durante todo el proceso del embarazo. Entonces, lo que se recomienda en este momento de la preconcepción es que las mujeres tengan una dieta saludable que incluya todos los grupos de alimentos y por ende todos los macro y micronutrientes. Si nosotros ya vamos para el embarazo y la lactancia, que sería la siguiente etapa, tenemos que tener en cuenta que el aporte de energía se aumenta para esta madre debido al crecimiento que está teniendo todas las estructuras placentarias. Recordemos que el 88% de esta placenta son lípidos como tal. Entonces, las grasas juegan un papel muy importante aquí para el adecuado desarrollo de esta placenta y obviamente para el adecuado desarrollo del feto que está creciendo. También tenemos que tener en cuenta que la madre tiene cambios en el organismo y se deben adaptar a estos cambios. Y uno de estos cambios es el aumento de la tasa metabólica basal, por lo tanto, es el aumento de sus requerimientos de energía y de macronutrientes, incluidas las grasas. Y que la alimentación durante este tiempo debe ser equilibrada, tanto en cantidad como en calidad de alimentos, y se debe tener una distribución a lo largo del día. Y se recomienda que más o menos el aporte extra de energía para las mujeres en esta etapa sea de 200 a 300 kilocalorías a partir del segundo periodo de la gestación. Y esto obviamente distribuido equitativamente entre proteínas, grasas y carbohidratos. Si hablamos ya de las grasas específicamente, las grasas totales, o sea, del total, no voy a hablar de cada uno de los ácidos grasos, es importante que tengamos en cuenta que durante el primer trimestre del embarazo, el feto no está requiriendo gran cantidad de ácidos grasos esenciales adicionales a los que la madre está consumiendo normalmente, pues por el periodo de desarrollo embrionario en que está. Sin embargo, la demanda de grasas totales sí aumenta en este momento porque la mujer tiene que empezar a hacer sus depósitos de grasa y porque tiene un crecimiento uterino que está iniciando en este momento como tal, y se empiezan a preparar las glándulas mamarias para la posterior lactancia. Ya en el segundo y tercer trimestre hay una expansión del volumen sanguíneo como tal y un crecimiento de la placenta, y el feto va a aumentar sus necesidades de ácidos grasos esenciales para todo su desarrollo. Entonces, una mujer bien nutrida adquiere un total de más o menos 600 gramos de ácidos grasos esenciales como media. Esto quiere decir aproximadamente 2.2 gramos por día durante el embarazo normal para estar preparado tanto para el proceso que está haciendo como para el periodo de la lactancia posteriormente. En cuanto, si ya vamos a hablar de ácidos grasos específicos, podemos hablar del ácido graso omega 3 durante el estado materno y la lactancia, el embarazo y la lactancia de esta mujer, y se sabe que esto es un pilar para el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso del bebé. Tanto así que del omega 3, el DHA, no el EPA, sino el DHA en este momento, es el más importante. Está localizado en las membranas de las células retinales y las células neuronales. Es crucial para la neurotransmisión y la neurogénesis. Y tenemos que tener en cuenta que el crecimiento del cerebro humano alcanza un pico muy acelerado durante el último trimestre del embarazo. Entonces, en este momento se está necesitando gran cantidad de DHA para allá. Sin embargo, también se necesita posterior al nacimiento durante los primeros meses porque el cerebro sigue creciendo como tal. Los estudios han demostrado que el feto acumula más o menos unos 65 miligramos por día de DHA durante el último trimestre y que durante la lactancia la madre típica le debe suministrar a su bebé unos 80 miligramos de DHA por litro de leche materna. Entonces, si ustedes piensan, todo esto que la madre le está pasando durante el embarazo y durante la lactancia a este bebé, pues puede exceder un poco lo que la mujer está consumiendo. Entonces es muy importante tener en cuenta que el aporte de DHA para la madre en el momento del embarazo y de la lactancia es crítico
porque si no, se puede quedar sin reservas para poder cubrir las necesidades de su bebé. Hay estudios que relacionan también los ácidos grasos con el desarrollo de la preeclampsia. Recordemos que más o menos del 5 al 10% de todos los embarazos, las mujeres embarazadas van a sufrir de preeclampsia y que esto es un problema muy importante porque puede llevar a la mortalidad materna, a un parto prematuro o a retraso de crecimiento fetal y mortalidad infantil como tal. Clínicamente se ha demostrado que el EPA y el DHA modulan efectos inflamatorios y vasculares. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta que la preeclampsia y la hipertensión del embarazo están asociadas a vasoconstricción, pues es fácil concluir que el omega 3 puede mejorar estas condiciones como tal. Entonces, estos estudios observacionales demuestran que los suplementos con ácidos grasos omega 3 alargan el embarazo en 4 a 6 días. Todos podríamos decir, pero que son 6 días, una semana. Para el desarrollo de un bebé, de un feto, una semana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y además que reducen el riesgo de partos prematuros en las mujeres que tienen historia de partos prematuros. Aquí hay varios estudios en que nos han demostrado eso, en que el hecho de suplementar a la mujer desde la preconcepción y durante todo el embarazo, hace que se disminuya el riesgo de parto de pretérmino, que se disminuya la mortalidad materna y la mortalidad de estos niños recién nacidos. Durante la lactancia, ya pasando como tal, el consumo de ácidos grasos omega 3 es también fundamental para el desarrollo neurológico. Como les dije a ustedes, el bebé empieza a desarrollar toda esta parte cerebral, sobre todo en el último trimestre, y empieza a ser una reserva muy grande de este DHA. Sin embargo, su cerebro y toda la parte de funcionalidad no termina su crecimiento en el momento que nace, sino que sigue un tiempo posterior. Por lo tanto, es fundamental para el desarrollo neurológico y el crecimiento del recién nacido. Mejora las funciones posturales, motoras, sociales de los bebés prematuros y tiene un efecto positivo sobre el desarrollo mental del recién nacido de bajo peso. Cuando hay una deficiencia de ácidos grasos esenciales, esto condiciona a una alta mortalidad perinatal y puede provocar serias alteraciones, como son retrasos en el crecimiento, cambio comportamental y de aprendizaje y la disminución de la agudeza visual en los niños. Entonces ustedes preguntarán, bueno, ya sabemos, es muy importante consumir grasas durante el embarazo y la lactancia, sí, pero ¿cuánto deben consumir? Por ejemplo, en omega 3 se sabe que el feto capta entre 50 y 60 miligramos por día, como ya les dije a ustedes como tal. Entonces la EFSA nos recomienda que el consumo se debe ser de al mínimo en la madre de 100 miligramos diarios de omega 3. Y el omega 3 puede representar en un periodo del tiempo de las mujeres hasta el 2% del valor calórico total, lo cual es el doble de lo que necesitaría una mujer que no esté en embarazo o en lactancia. Otro problema que presentan las mujeres después del embarazo puede ser la depresión postparto. Hay estudios como este que se publicó hace 2 años en el cual se reporta la eficacia del uso del omega 3 para la disminución de la depresión postparto en las mujeres. Se empezaron a revisar todos estos estudios, se hizo un metaanálisis, 1560 estudios hasta 2019. Sin embargo, muchísimos estudios se tuvieron que descartar debido a que estaban duplicados o no hablaban como tal del omega 3 en la depresión perinatal, sino en otro tipo de depresión, o había muestras solapadas. Al final quedaron 8 estudios y lo que nos demuestra en este estudio definitivamente es que está a favor de la suplementación con omega 3 para disminuir los efectos de la depresión por parto en general. Cuando ellos ya dividieron, digamos, esta depresión postparto entre las mujeres que anteriormente tendían a tener depresión previo al embarazo y lo dividieron en los diferentes niveles como depresión leve a moderada o depresión severa, se observó que definitivamente era una ayuda
la suplementación con omega 3 cuando las mujeres tendían a tener depresiones leves a moderadas, pero que no tenían efecto tan marcado cuando la depresión era severa como tal. En el recién nacido, la leche materna definitivamente pues tiene una composición de grasas que es muy, muy especial y la hace única para este bebé como tal. Y los lípidos constituyen la principal fuente de energía de este lactante como tal. Las grasas en la leche materna son el componente que más varía y depende cuanti y cualitativamente de la nutrición materna. Por eso es tan importante la nutrición de lo que estaba hablando hace un momento de la mujer durante este periodo. Y la energía total puede recabarse de cualquier parte. El bebé puede obtener la energía del carbohidrato, puede tener la energía de las proteínas, pero definitivamente la composición de los ácidos grasos esenciales depende exclusivamente de la alimentación y de las reservas que pueda tener la madre como tal. Por lo tanto, en este periodo las grasas de la dieta deben satisfacer la demanda de crecimiento y desarrollo del niño y evitar que éstas sean utilizadas como oxidación para otras funciones como tal. Sabemos que el bebé recién nacido debe aumentar más o menos 4 kilogramos de peso en el primer cuatrimestre y otros 4 entre los 4 a 12 meses. Entonces es muy, muy importante que esta grasa que el niño debe recopilar o guardar se tenga en cuenta y que la dieta que vaya a recibir no solamente sea adecuada en cantidad, sino en calidad. Obviamente, si está siendo alimentado con leche materna, va a tener lo que se necesita, pero si está alimentado con fórmula, pues tenemos que tener en cuenta no solamente cuánta fórmula se le está dando, sino la calidad de estas grasas que está recibiendo el niño en este momento. Si nosotros hablamos de la leche materna como tal, que es lo que el niño recién nacido debe recibir, sabemos que la leche materna más del 50% de la energía que aporta la leche materna viene a partir de las grasas y que de todas formas es la sustancia más variable de la leche materna, como ya les dije. Y que existe una gran variabilidad en esta materna. Es muy diferente, por ejemplo, un calostro a una leche madura, siendo así que un calostro tiene aproximadamente 2 gramos de grasa por cada 100 mililitros, mientras tanto que entre los 15 días, más o menos ya cuando la leche está más madura, son 4.5 gramos por cada 100 mililitros, o sea, cambia drásticamente. Adicionalmente, no es lo mismo el aporte que está recibiendo el niño en la primera mamada hacia el final de la puesta al seno como tal. Esto puede variar, siendo así que las grasas hacia el final de la mamada son más altas, son 4 a 5 veces más altas que al inicio de la mamada. ¿Y esto por qué es? Para empezar a darle saciedad al niño como tal. Sin embargo, hay una menor variabilidad en el aporte de ácidos grasos que contiene la leche. Más o menos la leche materna contiene 42% de grasas saturadas y 57% de grasas poliinsaturadas. Entonces, la leche materna varía en cantidad de grasa entre lo que es una leche de calostro a una leche madura y durante la mamada, al inicio y al final, pero la composición es muy similar. Este estudio nos muestra los valores de ácidos grasos de la leche humana como tal, y aquí nos muestra que definitivamente los ácidos grasos saturados constituyen al menos el 50% de la grasa que está recibiendo el niño, más o menos del 20 al 25% es ácido graso palmítico. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque van a dar la rigidez necesaria a la integridad de las células. Recuerden que esos ácidos grasos son los que le van a dar la fluidez y la integridad a las células como tal, las membranas celulares, y el niño está generando muchas células como tal en este momento de crecimiento y necesita que estas células estén íntegras sus membranas. Y proporcionan más o menos un 50 y otro 50% más o menos de ácidos grasos poliinsaturados como son el araquidónico y el DHA, que aporta el 5% del valor calórico total. Y generalmente estos pues son muy importantes porque van a formar la materia gris y la mielinización de las fibras nerviosas. En cuanto a el ácido palmítico, también tenemos que recordar que este es el ácido graso más abundante en nuestro organismo y que tiene una capacidad muy grande de unirse a determinadas proteínas que nosotros necesitamos, bueno, que necesita el niño para las funciones del sistema nervioso.
como para la formación del surfactante pulmonar y para garantizar las uniones celulares. Entonces, este niño que está creciendo, es muy importante que reciba este ácido palmítico como tal. Tan importante es que miren que el 50% de la grasa que viene en la leche materna es de este tipo. El niño recién nacido definitivamente necesita DHA. Ya les dije a ustedes que era desde el momento del embarazo que era importante, pero aquí les quiero reforzar un poco que es muy importante porque el DHA hace parte de los fosfoglicéridos y la etanolamina y la serina, y estos hacen parte de los tejidos de los cerebros como son la materia gris, y cerca del 45% estaría en la retina como tal. Recordemos que el cerebro humano como tal inicia su crecimiento en el embarazo, pero no deja de crecer hasta los 2 años como tal. Entonces es muy importante que en este momento de crecimiento se esté recibiendo adecuado aporte de este ácido graso esencial como tal. ¿Hay estudios sobre esto? Sí, hay estudios. Aquí solamente les traje 2 estudios muy puntuales por el tiempo, en el cual en el primero se alimentaron 20 niños nacidos a término y se alimentaron con leche materna, y se vio que los puntajes de orientación, habilidades motoras y estabilidades motoras medida por la escala NBAS eran mejores en los niños que estaban alimentados con leche materna que los niños que estaban alimentados con la fórmula, que no cumplía con las mismas especificaciones de la leche materna. El siguiente estudio ya fue realizado en 229 niños que estaban alimentados con fórmula, pero esta fórmula estaba suplementada con DHA. Y entonces se evaluó el proceso cognitivo y se concluyó que los niños que recibían la fórmula que estaba suplementada con DHA tenían mejores puntajes a nivel del proceso cognitivo que los niños que recibían fórmula pero que no estaban suplementadas con DHA. Si pasamos a los niños de 6 a 24 meses, sabemos que el destete es un cambio importante en la dieta de los niños y que la contribución calórica que estaban recibiendo tan alta de las grasas disminuye notablemente y pasa de ser el 50% a ser del 35 al 40% más o menos a los 24 meses como tal. Hasta la fecha no hay ninguna investigación que vincule el consumo de grasas en la dieta de los niños antes de los 2 años y las afecciones de salud posteriores. Sin embargo, obviamente siempre falta investigación sobre el papel individual de cada ácido graso, porque nosotros ya tenemos que dejar de hablar de los ácidos grasos en general y empezar a hablar de cada ácido graso, así estén dentro de una misma clasificación. Cuando los niños ya están mayores de 3 años, las recomendaciones nutricionales sobre las grasas son las mismas de los adultos. Entonces, lo que nosotros tenemos que enfatizar acá es que debemos prestar atención a mejorar el estilo de vida y recordar que cuando los niños están consumiendo los productos considerados alimentos chatarra como tal, estos no solamente tienen grasa y no podemos decir que los efectos de estos alimentos son dados solamente por la grasa, puesto que estos también tienen algunos tipos de levaduras químicas, de harina, de sintetizados de vitaminas, azúcares, alto contenido de sal y algunos productos que pueden ser tóxicos y que se derivan su toxicidad cuando se hacen a una temperatura muy alta. Entonces, no hay estudios que vinculen el consumo de grasa en estos niños y enfermedades posteriores, pero sí tenemos que tener en cuenta que la dieta tiene que ser cesa, completa, equilibrada, suficiente, adecuada como tal, y que cuando los niños estén consumiendo las famosas comidas chatarras, no podemos decir que solamente la grasa es la que está mal allí, sino tenemos que ver el alimento como tal. Hay estudios sobre el papel del DHA también en este grupo poblacional. Entonces aquí les traigo también un review que se hizo de estudios observacionales como tal que evaluaron la suplementación con DHA en niños saludables de 4 a 18 años y que encontraron ellos que los niños que eran suplementados con DHA tenían mejores puntajes en cuanto a los procesos de secuenciación como tal. Cuando se le daba una orden de primero haga esto, después lo otro, seguir secuencias, tenían mejores puntajes cuando tenían suplementación con DHA o por lo menos cuando cumplían
con los requerimientos de DHA. También se vio que las niñas que estaban suplementadas con DHA y EPA podían recordar más palabras. Cuando se les nombraban palabras, las podía recordar muchísimo mejor y la combinación de palabras también era mejor que los que no recibían esto. En cuanto a la parte verbal, se vio que definitivamente tenían mejor comunicación verbal, mejor habilidad verbal y que tenían mejor habilidad para deletrear las palabras cuando los niños tenían suplementación con DHA. Y que era muchísimo más positivo en la parte no verbal también, medida por el coeficiente intelectual. Entonces, como ustedes ven, no hay estudios que nos relacionen el consumo de grasas aquí con las enfermedades posteriores, pero sí hay estudios que nos están diciendo que definitivamente los ácidos grasos esenciales siguen siendo muy importantes para los niños en esta etapa de crecimiento. Entonces, ellos concluyen que definitivamente un niño saludable que recibieron DHA tenían mejor desarrollo cerebral, lo cual se iba a ver reflejado en su proceso cognitivo y su proceso comportamental. Cuando ya llegamos al adulto y el adulto mayor, tenemos que recordar que si bien es cierto que las necesidades energéticas van declinando a medida que avanza la edad, las grasas siguen siendo un importante en la alimentación diaria de la persona adulta y adulta mayor. Y aquí les traigo 3 ejemplos de en qué son importantes las grasas para el adulto mayor. Son importantes en muchísimas cosas, pero por el tiempo solamente me voy a centrar en 3 aspectos. El primer aspecto, hablo de los tocotrienoles y la salud cardiovascular. Los tocotrienoles son la vitamina E, son uno de los descompuestos de la vitamina E. La vitamina E está compuesta de tocoferoles y tocotrienoles, ustedes los ven acá. Los tocotrienoles son una cadena fictilo, mientras tanto que la de los tocotrienoles es isoprenoide. La diferencia es que tiene insaturaciones, mientras tanto que la del tocoferol no. Y pues hay alfa, beta, gamma y delta, no me voy a detener acá, pero son vitamina E. Y recordemos que las vitaminas liposolubles también se consideran lípidos como tal. Los tocotrienoles se ha estudiado su papel en muchísimas enfermedades y en muchísimos procesos fisiológicos, como son la osteogénesis, por ejemplo, en la obesidad, enfermedad renal, enfermedades endocrinas, enfermedades oftalmológicas, hepáticas, neurológicas, en la inmunomodulación y en la control de tumorogénesis. Sin embargo, yo me voy a centrar rápidamente en el papel de estos tocotrienoles en la enfermedad cardiovascular. Entonces, ya Qureshi, desde 1982, identificó que el compuesto alfa-tocotrienol era el que estaba en la cebada, era el responsable de un efecto muy importante y era regular la síntesis endógena del colesterol. ¿Cómo lo hacía? Cuando se produce acetil-CoA, se produce beta-hidroxibeta-glutaril-CoA como tal, y este se pasa a mevalonato. Aquí se necesita una enzima que es la HMG-CoA reductasa, que es la única enzima regulable en la síntesis del colesterol endógeno. Lo que él descubrió es que al dar tocotrienol como tal, que estaba en la cebada, lo que se hacía era que se favoreciera la producción o la síntesis de la enzima prenilfosfato fosfatasa. Y lo que hace esta es que no deja que este farnesilo que se está produciendo a partir del mevalonato pase a escualeno y después a colesterol, sino que este farnesilo pasa a farnesol y este farnesol hace un control posttranscripcional de la enzima HMG-CoA reductasa como tal. Entonces, ¿qué está haciendo el tocotrienol? El tocotrienol lo que está haciendo es bloqueando esta enzima y al bloquear esta enzima no se produce la síntesis endógena del colesterol, o sea, lo que hacen algunos medicamentos, pero se está haciendo de forma natural. Y él también describió que definitivamente, bueno, posteriormente él describió que el que tenía mayor efecto, cuando él lo escribió originalmente en el alfa-tocotrienol, el que tenía el mayor efecto era el gamma-tocotrienol como tal, pero que este efecto no lo tiene el tocoferol, que es el otro componente de la vitamina E, que es el más común.
esta revisión que se hizo y se publicó en el 2020 sobre el efecto de los tocotrienoles en diferentes enfermedades nos muestran que los tocotrienoles como tal inhiben esta enzima que ya les dije a ustedes, pero también modulan la expresión de algunos genes que van a servir para la lipogénesis, que disminuye el estrés oxidativo y que ayuda a degradar la ApoB. Y que con todo este efecto lo que hace es que mejora el perfil lipídico, disminuyendo el colesterol total, los triglicéridos, el LDL, el VLDL y eleva las HDL, lo cual es favorable. Adicionalmente, se sabe que el tocotrienol en esta parte de la oxidación juega un papel muy importante porque cuando se va a formar la placa teromatosa, lo que hacemos es que las LDL se oxidan. Entonces, el tocotrienol hace que aquí no se oxide, que no pase esta regulación y por lo tanto no se producen LDL oxidadas, que son las que hacen que se sobreexpresen las moléculas de adhesión, los monocitos entren a la íntima como tal y estos monocitos se conviertan en macrófago y el macrófago se convierte en célula espumosa, iniciando todo el proceso de placa teromatosa. Entonces, el tocotrienol aquí va a jugar un papel muy importante, no solamente en la disminución de esta oxidación, sino en la expresión de las moléculas de adhesión. Pero ¿en dónde encontramos estos compuestos de la vitamina E? Pues se sabe que son sintetizados únicamente por los vegetales y que los tocoferoles se acumulan en las semillas oleaginosas, las hojas y otras partes de las verdes de las plantas. Entonces nosotros vemos que los tocoferoles como tal los podemos encontrar en todos los aceites. Estos son los diferentes isómeros, los encontramos en todos los aceites como tal. Pero si nosotros vamos a ver los tocotrienoles, se encuentran en muy pocos productos, digamos, de la naturaleza, y entre ellos en el fruto de la palma de aceite, en el germen de trigo, y de algunas semillas y en algunos cereales. Entonces aquí vemos que solamente se encuentran en el aceite de palma, algo en la avena, algo en la cebada, pero si son integrales en el germen de trigo y en el salvado de arroz como tal. Si nosotros vemos el resto de aceites, como son oliva, maní, tártamo, soyo y coco, pues estos no aportan tocotrienol como tal. Si nosotros vemos el papel del omega 3 y de los tocotrienoles en el músculo, también es muy importante. Sabemos que a partir de los 40 años nosotros empezamos a perder masa muscular y que más o menos perdemos un 8% por cada década, haciendo una pérdida del 24% de nuestra masa muscular de entre los 40 y los 70 años. Y posterior a los 70, más o menos se pierde 15% por cada década luego de los 70 años. Entonces, aun cuando se sabe que esto es fisiológicamente normal, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es mantener esta masa muscular lo más sana posible. Entonces nos demuestran, hay estudios que nos demuestran que definitivamente lo que son el EPA y el DHA favorecen la síntesis de proteína y bloquean la degradación de la proteína. ¿Cómo se hace? Cuando esta membrana está enriquecida, o sea, tiene harto EPA y DHA, puede entrar. El DHA libre lo que hace es que se sobreexpresen algunas resolvinas, protectinas y algunas maresinas. Esto hace que se reduzca la inflamación, como sabemos, y al reducirse la inflamación hace que se favorezca la síntesis proteica. Por otro lado, este EPA y DHA hace que se produzca el PEPAR, que es una señalización. Hace que se bloquee como tal, o se disminuya la expresión del NF-kappa beta, que va al núcleo, y obviamente hay menos producción de COX-2. Entonces, estos hacen que se disminuya la degradación del músculo. Entonces, como ustedes ven, al tener un adecuado aporte de EPA y DHA, no solamente favorecemos la síntesis proteica, sino disminuimos la degradación como tal. Y los tocotrienoles también se ha demostrado que tienen un efecto sobre esto. Estos tocotrienoles lo que hacen es que se aumente la regeneración de la capacidad del músculo esqueleto, que los mioblastos que existen como tal se mantenga su quiescencia, que se disminuya el estrés a nivel de los mioblastos y que se aumente la fuerza muscular, haciendo que se prevenga la sarcopenia que se produce en los adultos mayores sobre todo. Y termino con el omega 3 y el cerebro. Hemos hablado mucho del cerebro desde el embarazo, pero no debemos olvidar que el adulto y el adulto mayor también es importante que mantengan su cerebro sano. Aproximadamente del 50 al 60% del cerebro en los adultos está compuesto por lípidos cuando hablamos de peso seco, y aproximadamente 35% son fosfolípidos que contienen
araquidónico y DHA como tal. El omega 3 cumple una función muy importante en la parte cognitiva del adulto porque ayuda a la creación de centros de comunicación, a la amplificación de la producción de serotonina que da la sensación de placer, ayuda a la prevención y al alivio de la depresión severa, disminuye la incidencia del derrame cerebral, favorece la coeficiencia intelectual y la memoria y ayuda al funcionamiento adecuado del cerebro. Se ha demostrado que el EPA y DHA juegan un papel muy importante en la protección de las neuronas y el efecto tóxico que puede estar ocasionado por el factor de necrosis tumoral alfa. Siendo así que el EPA y DHA, como ya dije, también actúan sobre la hidroximetilglutaric-CoA reductasa, disminuyéndola y haciendo que se aumente el crecimiento neuronal y la diferenciación de estas neuronas. Por otro lado, al aumentar la captación de glucosa hace que se aumente la acetilcolina, que hace que se aumente el crecimiento neuronal y estas dos hacen que se mejore la memoria de las personas. Importante esto, sí, muy importante porque generalmente las personas adultas y más las adultas mayores desarrollan un proceso que se llama el deterioro cognitivo leve, que es la disminución de la capacidad cognitiva de la persona más allá de lo que es esperado para su edad. O sea, la persona no tiene Alzheimer como tal, pero es un paso como intermedio entre el que yo recuerde y esté perfectamente a lo que yo empiezo a olvidar como tal. Y esto puede llevar a una demencia en las personas. Está más relacionado también con un mayor desarrollo de Alzheimer como tal. Hay estudios que me relacionan esto, sí, aquí les traje algunos estudios como esto en el que me hablan del DHA y la memoria en el adulto mayor. Es una revisión de literatura en la cual nos hablan que este estudio fue diseñado para determinar el efecto del DHA solo o en unión con EPA como tal en algunos de los dominios específicos de la memoria, tanto episódica como de trabajo y semántica, en adultos jóvenes mayores de 18 años. Entonces miren que esto no son adultos mayores que ya están desarrollando demencia o Alzheimer, sino en adultos muy jóvenes. ¿Y que encontraron ellos? Que definitivamente se favorecía ¿cómo se dice? Se favorecía el que no hubiese este deterioro cognitivo cuando se daba una suplementación con EPA y DHA. Y esto se midió por el Mini Mental State Examination, que evaluaba la orientación en tiempo, el espacio en memoria inmediata, en atención, cálculo, lenguaje, repetición y comandos complejos. O sea, se evaluaron todos esos temas y se vio que definitivamente aquellos adultos que estaban suplementados con EPA y DHA tenían mejores puntajes en toda la parte de memoria. A este otro estudio en el cual ya lo que se trató de hacer fue con adultos un poco mayores de 57 años de edad, en los cuales se estaba dando DHA y EPA, 1720 miligramos de DHA y 407 miligramos de EPA durante 2 años, y estos se prepararon unas salchichas en las cuales estaban incluidas estas cantidades y se daba al grupo experimental esto y al grupo contra las salchichas, pero sin EPA y DHA. Y que encontraron que la suplementación con DHA y con EPA durante 12 meses parecía tener efectos benéficos sobre el deterioro cognitivo relacionado con la edad de las personas. Entonces termino solamente diciéndoles que definitivamente en los últimos años se han producido un aumento muy grande en la disponibilidad de información sobre temas nutricionales para la población en general. Tenemos una gran cantidad de coaches nutricionales y de personas que hablan de nutrición y que de pronto no tienen todo el conocimiento como tal. Y esta información obviamente muchas veces puede ser discutible y puede llevar con frecuencia a que las personas decidan cambiar su comportamiento alimentario sobre la base de mensajes científicos pero muy débiles o incorrectos y pueden afrontar riesgos para la salud. En algunos casos esta información puede llevar a que los patrones dietéticos sean altamente selectivos, lo que posiblemente lleve a deficiencias nutricionales en lugar de mejorar la salud, que es lo que las personas creen que están haciendo como tal. Entonces, las conductas altamente restrictivas como tal y la obsesión por los alimentos saludables y de la demonización que se hace algunas veces de algunas categorías de alimentos
pueden ser factores predictores de futuros trastornos de alimentación, especialmente en los jóvenes que están siguiendo muchas de estas tendencias. Definitivamente no está indicada la restricción del consumo de grasas durante la infancia en niños menores de 3 años y el empleo de dietas pobres en grasas se asocia a efectos negativos en cuanto a crecimiento y desarrollo a largo plazo. Aun cuando es bien sabido que 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, también se sabe que son necesarias en las diferentes etapas de la vida, no solamente como fuentes de energía, sino también como fuentes de ácidos grasos esenciales, que ya vimos lo importantes que son para el funcionamiento adecuado del ser humano. Teniendo en cuenta todo esto, obviamente nosotros tenemos unas recomendaciones de cuánto debemos consumir de grasas en el día. Y esta es la resolución número 3803 del 2016, en el cual nos dan todas las recomendaciones de energía y nutrientes para la población colombiana. Aquí, obviamente, cuando estamos hablando de lactantes, no estamos hablando de porcentajes del valor calórico total, sino estamos hablando de gramos de grasa por día como tal. Y recuerden que esto es una AI, o sea, no es una recomendación, sino una ingesta adecuada a lo que se da. Y que en este momento nosotros no nos preocupamos si damos grasas saturadas, trans o algo. Ya cuando los niños están mayores de 1 a 3 años, de 4 a 18 años o los mayores de 18 años, sí estamos hablando no de RDA, no de AR, sino de AMDR, o sea, un porcentaje del valor calórico total de la energía. Y es muy importante aquí que tengamos en cuenta, miren que los niños de 1 a 3 años lo que nos recomendamos es de 30 al 40% del total de las kilocalorías como grasa. Ya a partir de los 4 años baja de 25 a 35 y a los mayores de 18 años de 20 a 35. Y las RIEN nos están hablando claramente de la importancia de la calidad de las grasas. Entonces nos habla cuánto debemos consumir de omega 6, de omega 3, de grasas saturadas, de grasas trans y de las grasas monoinsaturadas. También recordando que hasta los 3 años no es prioritario mirar la distribución de grasas saturadas para estos niños, solamente de omega 3 y de omega 6. Muchísimas gracias. Yadira, muchísimas gracias por esa super conferencia. Creo que has hecho una excelente exposición sobre la importancia de las grasas en las diferentes etapas de la vida. Y estoy segura que al final vamos a tener algunas preguntas para ti, así que no te me vayas, ahí nos esperas. Y vamos a continuar con este maravilloso tema con Nora Álvarez. Yo ya les había comentado, Nora es máster en nutrición pediátrica, es nutricionista, dietista, y vamos a continuar con un tema que va muy de la mano con lo que nos estaba mencionando Yadira ahora, y es el peligro de las dietas restrictivas en los niños y cómo podría afectar su desarrollo. Nora, bienvenida, te dejo a cargo. Hola Dianita, muchas gracias. Por favor, ¿me confirmas que estás viendo la presentación y que me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, inicialmente quiero darle las gracias a FEDEPAL Medicina y Palma por la invitación y agradecerle inmensamente a mi colega Yadira por haberme hecho como el abrebocas para esta presentación, porque ella inicia las conclusiones justamente hablando de lo que yo voy a empezar a hablar y es el tema del peligro de las dietas restrictivas en niños y cuál es su impacto en el desarrollo infantil. Ya lo comentó, y es que nosotros en este momento estamos inundados de una cantidad de influencers, y es que cada vez a la consulta nos están llegando las mamás con, digamos que, más restricciones que ellas mismas están imponiendo a sus hijos. Digamos que para iniciar de una manera muy jocosa y luego ponerle como toda la seriedad del caso, esta fue una de las imágenes que me encontré y dice, no comemos ni lácteos, ni huevo, ni carne, ni gluten. Entonces, ¿usted qué nos recomienda pedir? Y pues la mesera al final de todo lo que le dice, yo lo que le recomiendo es más bien que pida un taxi. Y es porque nosotros estamos viendo cómo las mamás y las familias cada vez están haciendo restricciones que son innecesarias. Entonces, es importante hablar un poquito de lo que es el tema de dietoterapia para poder entender el contexto de cuál es el momento en el que realmente nosotros debemos hacer algún tipo de restricción alimentaria. Cuando nosotros estamos hablando de dietoterapia, estamos hablando de unas modificaciones que sufre la alimentación, no solamente desde el punto de vista de la calidad de los alimentos, ¿cierto? Porque escogemos cierto tipo de alimentos, sino la cantidad,
Pero esto se hace atendiendo a las necesidades fisiológicas que obedecen a una patología determinada, ¿cierto? Es decir, porque tengo un paciente, porque tengo un niño, porque tengo un adulto, porque tengo un anciano que tiene una determinada enfermedad y que tengo que hacer alguna restricción alimentaria. Cuando se hacen modificaciones en dietoterapia, normalmente se pueden hacer a la textura, se pueden hacer cuantitativas cuando yo decido que le voy a quitar cierto tipo, cantidad de alimentos como tal, haciendo restricciones de grasa, restricciones de carbohidratos, cuando hago una modificación a la frecuencia, por ejemplo, de las comidas y también cuando hago alguna sustitución de unos alimentos por otros. Los alimentos en dietoterapia se utilizan como remedios, es decir, son como los medicamentos para modificar sustancialmente algún aspecto fisiopatológico por el cual alguna persona esté pasando. Es decir, lo que estamos diciendo es, yo hago una dietoterapia relacionada con determinado alimento porque tengo el objetivo de curar o mejorar una enfermedad o recuperar, obviamente, digamos, el organismo enfermo que tengo de un paciente. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hablar es qué es una dieta saludable y qué es alimentación saludable. Cuando nosotros queremos hablar de alimentación saludable, lo que decimos es, yo como todos los grupos de alimentos porque quiero mantener un buen funcionamiento del organismo o porque quiero conservar o restablecer mi salud o porque quiero minimizar el riesgo de las enfermedades para garantizar, por ejemplo, como Yadira lo mencionó, y es algunos aspectos de las etapas del proceso vital humano, la reproducción, la gestación, la lactancia y el desarrollo. Y para lograrlo es necesario consumir todos los grupos de alimentos y en su justa medida. Cuando nosotros no lo hacemos de esta manera, estamos diciendo que estamos teniendo una variación de alimentación, pero cuando consumimos todos estos grupos de alimentos, estamos enfocados a una alimentación saludable. Vamos a iniciar con una de las premisas, digamos, que más frecuentemente nos están llegando al consultorio, y es el tema de las dietas sin gluten. Ahora encontramos a las mamás básicamente en todos los supermercados buscando productos que no tengan gluten. Y definitivamente la dieta sin gluten o los alimentos sin gluten solo se administran a niños que tengan enfermedad asociada al trigo, es decir, niños que tengan enfermedad celíaca como tal. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno, la cebada y algunos otros granos. Me pareció súper importante porque Yadira lo mencionó y es la cantidad de tocotrienoles que se encuentran, por ejemplo, en la cebada. Y cuando nosotros hacemos restricción de estos alimentos que contienen trigo, pues per se les estamos haciendo la restricción del consumo de esos tocotrienoles que están, digamos que evitando que esos niños reciban una fuente de vitamina E. Se recomienda introducir el gluten en torno a los 6 meses. También es claro que no se debe introducir ni antes de los 4 ni después de los 6. O sea, eso lo tenemos claro dentro del tema de alimentación complementaria. Pero la dieta libre de gluten se asume, ¿cierto? O sea, eso es lo que nosotros vemos en este momento en las redes de manera errónea. Y es importante tener en cuenta que la gente piensa que consumir sin gluten es una dieta nutricionalmente adecuada. Y finalmente lo que nosotros estamos encontrando es que esto produce un desbalance nutricional. Vamos a mirar qué consecuencias trae, por ejemplo, tener a los niños, tener adultos, tener personas que tienen una dieta sin gluten, o sea, gluten free, como la están buscando ahora, sin tener ninguna indicación. Lo primero es que pueden faltar nutrientes porque los granos integrales, entre ellos los que contienen gluten, además vienen fortificados. Entonces vienen con vitaminas del complejo B, vienen fortificados con hierro, vienen con selenio, vienen con magnesio, contienen fibra, ¿cierto? Son esenciales para una buena digestión. Entonces es muy raro que yo pueda consumir productos que no contengan gluten, pero que además tengan un buen contenido de fibra. Y esto da algo de trabajo cuando empieza uno a hacer la selección de los alimentos que los niños van a consumir cuando las mamás quieren hacer esta dieta de restricción de gluten. Generalmente los productos que son gluten free son bajos en calorías y los niños necesitan calorías para crecer. Cuando se eliminan alimentos hechos que traen trigo o que contienen gluten, es más difícil obtener ese tipo de calorías porque incluso estos alimentos de gluten
contienen alrededor de un 20% más de grasa, incluso algunos con grasa saturada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a restringir todos estos alimentos que contienen gluten, no solamente le estoy quitando el gluten, le quito el gluten, le quito la opción de que reciba antioxidantes, que reciba vitaminas del complejo B, si es un cereal fortificado que reciba hierro, que reciba magnesio. Por lo común, generalmente tienen menos cantidad de proteína que aquellos que tienen trigo, los productos que son gluten free. Entonces, nos perdemos de una cantidad de oportunidades si definitivamente seguimos seleccionando alimentos que no contienen gluten. Si la preocupación de las mamás es la introducción de gluten con relación a la alergia alimentaria, pues el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastro y Nutrición Pediátrica recomienda evitar la introducción del gluten de manera precoz, es decir, antes de los 4 meses, o que se haga una introducción tardía porque finalmente hay una ventana de oportunidad para poder incluir ese tipo de alimentos, entre ellos el gluten, entre los 4 y los 7 meses. Pero introducirlos lo que hace es reducir el riesgo de desarrollar alergias y enfermedades autoinmunes como la diabetes y la enfermedad celíaca. Entonces, lo que hay que hacer es primero exponerlos y además de exponerlos, seguirles ofreciendo alimentos con gluten a los niños, pues para obviamente no privarlos de todos estos beneficios que estos niños van a obtener. Viene otro tema, digamos que vamos a tratar como los más comunes, y este es el de la dieta sin lactosa. Entonces, frecuentemente en el consultorio uno les pregunta a las mamás, ¿y por qué la niña o el niño consume producto sin lactosa? Ah, pues porque como esa es la que yo tomo. Ah, pues porque como a mí me hace daño la otra, entonces yo compro todo sin lactosa y esa es la que le doy a mis hijos. Lo primero es entender que la dieta sin lactosa no tiene nada que ver con la alergia a la proteína de leche de vaca, ¿cierto? Son dos entidades y etiologías completamente diferentes. Una cosa es tener alergia a la proteína de leche de vaca y otra cosa es tener intolerancia a la lactosa. Una está mediada por un mecanismo inmunitario, la otra no, la otra es consecuencia de una deficiencia enzimática que puede ser primaria, puede ser transitoria o puede ser secundaria A. Entonces, entender que la lactosa es el carbohidrato principal que nosotros encontramos en la leche de los mamíferos, incluida la leche materna. La única leche de mamífero que no tiene lactosa es la de la foca, pues esto como a manera de información general. Como requisito para su absorción, esa lactosa necesita sufrir un proceso de hidrólisis a través de la lactasa, que es esta enzima que nosotros vemos acá, que la rompe en 2 moléculas, que una es la glucosa y la otra es la galactosa, que tienen funciones muy importantes, tanto en el desarrollo cognitivo como en el desarrollo cerebral y en el aprendizaje. Entonces, ahora digamos que la gente de moda lo que dice es, no, todos somos intolerantes a la lactosa nos hace daño, nos produce distensión abdominal, presentamos gases, nos dan deposiciones líquidas. Pues resulta que hay unos fenotipos de lactasa no persistente, es decir, de deficiencia de lactasa. Si nosotros miramos cómo se comporta la evolución de la actividad lactásica de los individuos, pues la noticia que les tengo es que normalmente los seres humanos hacemos un incremento de la actividad lactásica que va hasta los 9 meses, que se mantiene aproximadamente hasta los 4 o 5 años y que hay unos fenotipos, ¿cierto?, que generalmente no hacen una disminución como tal de la lactasa, y hay otros fenotipos como por ejemplo los asiáticos, los árabes, los africanos, que hacen un descenso de la actividad lactásica más o menos a los 4 a los 5 años. Los asiáticos, por ejemplo, lo que se ha notado es que pierden entre el 80 y el 90% de la actividad lactásica entre los 3 y los 4 años. Pero esto es genético en ellos. Sin embargo, el resto de la población generalmente hace un descenso de la actividad lactásica y ese descenso generalmente está mediado por la disminución en el consumo de alimentos lácteos o de derivados de la leche. O sea, no está tan relacionado realmente con una deficiencia enzimática, sino con una disminución de la producción de la enzima, que lo que hace es producir unas intolerancias que posteriormente, digamos que se van volviendo más resistentes y que posteriormente iniciar nuevamente con alimentos lácteos es un poco más complejo. Entonces, no hay necesidad de suspender la lactosa de la dieta porque la lactosa en los niños tiene un papel fundamental.
Si yo elimino la lactosa sin necesidad, es decir, porque tiene una intolerancia a la lactosa que está comprobada, y lo que ya encontramos efectivamente es que hay que hacer, o sea, porque azúcares reductores no nos sirve, hacer la prueba de BNEIC no nos sirve, lo único que sirve es la prueba de aliento, la del hidrógeno expirado, donde realmente a mí me dice que yo tengo la carga posterior, ¿cierto? Cuando los niños les hacemos la prueba, que sería pues como lo único para diagnóstico, pero hacer una restricción de una dieta sin lactosa tiene muchas consecuencias para la salud de los niños. Lo primero es que van a producir cada vez menos lactasa. Entonces, esto lo que va a promover es que los niños sean cada vez más intolerantes, a pesar de que originalmente no lo eran. Lo segundo es que si no tengo disponibilidad de galactosa, esto va a tener un efecto directo en el desarrollo cerebral. La intolerancia suele ser reversible, porque generalmente para poder volver a introducir lácteos, entonces la recomendación es hacerlo con quesos que tienen menos cantidad de lactosa, porque viene con una fracción de la caseína, posteriormente con fermentados, que los probióticos y los lactobacilos lo que hacen es como comerse el 25% de la lactosa. Entonces ahí lo que hacemos es como una introducción paulatina de la lactosa para que esa lactasa se vaya como recuperando. Y esa reintroducción se va haciendo poco a poco. Limitar el consumo de lácteos durante la infancia genera problemas de absorción de calcio y genera problemas de la fijación de calcio en los huesos. Entonces estamos jugando con la salud ósea de los niños cuando nosotros retiramos la lactosa sin tener ninguna indicación. Tenemos otro problema y es que la lactosa hay que sustituirla por algo y en la mayoría de los casos se sustituye por otros tipos de carbohidratos, específicamente por azúcares simples o azúcares añadidos. Entonces, restringir la lactosa y quitarla de la dieta y modificarla o reemplazarla por otro tipo de carbohidratos pone en riesgo de sobrepeso y obesidad a la población infantil. Además, digamos de otro asunto bien importante y es el tema calórico, porque entonces recuerden que como carbohidrato cada gramo nos aporta 4 calorías y al hacer esta restricción, pues nos estamos perdiendo esas 4 calorías por gramo de esos carbohidratos, de los lácteos que podrían estar recibiendo nuestros niños si reciben una dieta normal. ¿Qué es lo peor? O sea, lo peor no es que las mamás consuman y compren la leche sin lactosa o los productos sin lactosa. Lo peor es que además de comprarla deslactosada, la compran descremada. Entonces, obviamente, digamos que aquí tenemos todo el problema del mundo. Esto es un caldo para que consuman menos calorías de grasa, consuman menos calorías de carbohidratos, terminan consumiendo agua y al final, entonces empezamos a ver otra tendencia que la vamos a ver enseguida y es el tema de las bebidas vegetales. Se han puesto de moda las mamás vegetarianas, veganas, lacto, ovo, o sea, esto tiene todas las versiones que ustedes quieran y hay que sentar una posición clara con relación a las dietas vegetarianas, acompañar las familias porque esto definitivamente es una decisión de vida, pero es digamos que ponernos en este entorno y en estas características de estas familias, ¿cierto? Una persona vegetariana se abstiene de comer carne, pescado, mariscos y puede o no incluir en su dieta otros alimentos animales como lácteos, huevos o miel. Las personas veganas son vegetarianas totales, o sea, ellos sí definitivamente no incluyen ningún alimento de origen animal en su dieta. Los lactos generalmente consumen derivados de la leche o leche. Los ovolacto además incluyen huevos. Pero este es el pedacito que nosotros deberíamos explicarle a las familias y es, si tú quieres ser ovo o vegano, entonces necesariamente vas a tener que suplementar la vitamina B12, vas a tener que suplementar la vitamina D, vas a tener que suplementar el DHA, el EPA, ¿cierto? Y si estás efectivamente embarazada o en lactancia o si es un niño, entonces el contexto al que hay que poner a la familia es que si yo decido ser vegetariano, yo decido ser vegano, tengo que asumir las consecuencias de que me tengo que suplementar, porque finalmente, por más mezclas que se hagan con los niños, siempre van a tener algunas deficiencias nutricionales. Esto está expuesto en el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastro y Nutrición Pediátrica. Ellos, digamos que cuando sacaron el paper no pudieron decir como no a los niños veganos, porque era una posición efectivamente muy radical, pero sí fueron muy claros en decir las consecuencias de una dieta restrictiva, como es el caso de las dietas veganas. Aquí tenemos las características de lo que es una dieta. Entonces, por ejemplo, una dieta ovo tiene deficiencias
en determinados nutrientes. Como ustedes ven, los veganos tienen deficiencia en todo y dependiendo si es lacto, si es vegetariano, pues ahí tienen como ciertas deficiencias nutricionales. Para el caso total, lo importante explicarle a las familias es las dietas restrictivas, como es el caso de la dieta vegana, finalmente supone un esfuerzo adicional. El tema es educación con el tema de mezclas vegetales, pero hay que tener en cuenta, y esto es recomendado por la Sociedad Europea de Gastro y Nutrición Pediátrica, y es preferible aconsejar que durante el periodo de lactante y en el niño en edad corta se siga una dieta omnívora o al menos ovo o lacto vegetariana. Entonces es importante acá como establecer estas características. Y esto porque las bebidas vegetales se volvieron de moda. Entonces nosotros vemos a los influencers, nosotros vemos mamás, nosotros vemos actrices, vemos incluso profesionales del área de la salud haciendo preparaciones con bebidas vegetales. El hecho que sea blanco no significa que sea leche. Entonces lo primero que vamos a empezar a corregir es que no se llama leche de almendras, no se llama leche de coco, no se llama leche de soya, se llama bebida vegetal. Bebida de soya, bebida de almendras, bebida de coco. No son bebidas lácteas, son blancas, son elaboradas con agua, son con ingredientes vegetales, no contienen proteína animal, pero acá lo importante ¿cuál es? Y es la posición de los expertos es que en los niños menores de 3 años no se puede sustituir la leche de vaca porque no contiene el mismo valor nutricional. Cuando no es posible ofrecer leche materna exclusiva, las bebidas vegetales no son la alternativa, son las fórmulas infantiles. Y si vamos a utilizar una fórmula infantil a base de un vegetal, no puede ser una bebida de, tiene que ser una fórmula infantil de. Y lo que se ha encontrado es que la mayoría de los estudios, y digamos que por eso está tan reiterativa la recomendación con el tema de las bebidas vegetales, es porque los niños que han recibido como reemplazo de la leche de vaca, siendo menores de 3 años, bebidas vegetales, tienen baja ganancia de peso, tienen talla baja, desórdenes hidroelectrolíticos, pero además deficiencias nutricionales. Esta también ha llegado a la consulta y es el tema de las dietas keto, las ceto o las low carb. Definitivamente tienen evidencia, han sido utilizadas como alternativa terapéutica, ojo, para el manejo de la epilepsia refractaria en pacientes pediátricos. Tiene unas características muy importantes con relación al consumo de grasas, proteínas y carbohidratos. Tiene un muy bajo consumo de carbohidratos con una cantidad moderada de proteínas y una cantidad importante de grasas. Pero nosotros tenemos que aprender a jugar con esto, y es que hay un manejo clínico de los efectos adversos durante la dieta cetogénica. Es decir, ¿a qué nos enfrentamos cuando nos llega una familia a decirnos, yo voy a hacer una dieta keto o voy a hacer una dieta low carb? Y es, ojo, los vómitos, ojo, la hipoglicemia, ojo, la hiperlipidemia, ojo, los síntomas gastrointestinales, mucho cuidado con la salud ósea y con las alteraciones de crecimiento. Entonces, hay que tener presente a quién le recomendamos este tipo de dietas. Desde un principio lo hablamos, estamos hablando de dietoterapia, es decir, estamos hablando cuando un paciente realmente lo que necesita es una modificación de su alimentación porque tiene una patología. El huevo tampoco lo quieren comer, desafortunadamente. Digamos, el huevo, esta es la recomendación de la Laspagan, específicamente de Nutri-Laspagan, donde nos hace digamos que las recomendaciones con el huevo. ¿Qué cosas nos han llegado? Por ejemplo, nos llega la consulta como tiene el colesterol alto, entonces le vamos a quitar el huevo y no se lo vamos a volver a dar. La evidencia definitivamente muestra que no tiene una relación directa con la salud cardiovascular. No hay que hacer restricción de huevo en los niños. A pesar de que se considera un alimento potencialmente alergénico, puede introducirse, no puede, debe introducirse desde un principio la yema y la clara. El secreto es la cocción, es decir, aquí digamos que lo que estamos hablando es, no tenemos tanto problema con introducir el huevo, porque ya sabemos que no afecta negativamente los factores de riesgo cardiovascular en individuos sanos, entonces no hay necesidad de hacer la restricción. Ay, pero es que doctora, se come hasta 2 huevos al día y no tiene dislipidemia y no tiene ningún efecto y no tiene, o sea, que se coma los 2 huevos, no pasa nada. Y en niños pequeños, el tema es la cocción. Entonces, a las abuelas les encanta el huevo como blandito.
pero la recomendación es 9 minutos en adelante, porque lo que realmente produce las alergias es el huevo crudo, no como tal el huevo cocido. Entonces aquí el tip realmente es el tema de la cocción. Y para cerrar, el tema de la dieta de los niños, esto cierra perfectamente con digamos, las conclusiones que Yadira mostró en su presentación, y es que niños en edad preescolar, las dietas no deben ser bajas en grasas. Durante los 6 meses, y Yadira lo mencionó, el 50% del aporte de las grasas de la leche humana, pues efectivamente provienen de este nutriente y son nutrientes esenciales, indispensables para el buen crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso. Durante el primer año de vida, los niños necesitan ganar peso y necesitan ganar talla y necesitan calorías, y las calorías las necesitan también a partir de la grasa. Durante los 2 primeros años de vida, la grasa tiene que ser provista porque son funciones, o sea, porque la grasa en esta edad tiene una función estructural, y es porque provee los ácidos grasos, el colesterol, para poder formar membranas celulares en todos los órganos. Entonces es importante tener en cuenta que no podemos hacer una restricción. Si les preocupa tanto, como yo les he dicho, digamos, a algunos papás, el tema de los alimentos alergénicos, les traemos el position paper, donde dice que no existe evidencia para el retraso en la introducción de los alimentos. No hagamos restricción, por favor, de alimentos que son innecesarios restringir en la dieta, porque lo que vamos a hacer es producir efectos nutricionales a futuro con los niños, que lo que van a conllevar es a deficiencias nutricionales. Este lo leí hace poco de uno de las recomendaciones incluso de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, y es que es entender que cuando consumimos grasa no es ver la grasa como tal, o sea, es que no estamos consumiendo solo grasa, y Yadira lo explicó mucho mejor que yo. Estamos consumiendo otro tipo de componentes, y dentro de ese otro tipo de componentes en las grasas saturadas, por ejemplo, están los tocotrienoles, que es un componente de la vitamina E, que además tienen unos efectos positivos, hipocolesterolémico, antitrombótico, favorecen la regresión de la placa ateromatosa. Pero también la recomendación, o sea, no es dejar de comer, tampoco es comer en exceso, pero la recomendación es clara. Por encima de los 4 o 5 años, 10% del valor calórico total, de la energía total que consumen, puede ser grasa saturada, y no van a tener ningún problema de salud para que no hagan restricción de este tipo de alimentos. Es importante tener presente las posiciones con relación al aceite de palma, porque hemos empezado a encontrar una cantidad de alimentos con sellos que dicen como libre de aceite de palma. Y quiero traer la posición de entidades muy serias, que son la Sociedad Europea de Gastro y Nutrición Pediátrica y la EFSA, que hablan sobre la seguridad de la alimentación de los niños, donde es claro y dice que no hay pruebas suficientes para sugerir que haya que evitar el aceite de palma como fuente de grasa, ni en los alimentos ni en las fórmulas infantiles, por razones de salud. De hecho, puede tener efectos a corto plazo en la consistencia de las heces. No estamos diciendo que es esencial, pero lo que estamos diciendo es que tiene un efecto benéfico. Y en las conclusiones, ellos reiteran la misma posición, y es la inclusión de mezclas de grasas que contengan alto contenido de CN2, palmitato, específicamente, pues obviamente como fuente el ácido palmítico, en las fórmulas lácteas puede tener efectos a corto plazo en la consistencia de las heces y las mejora. Entonces no hay necesidad que busquen alimentos que tengan el sellito que diga libre de aceite de palma, porque es seguro, porque está, digamos que recomendado para incluirlo, y que las posiciones de los expertos realmente las recomiendan. Por último, el tema del ayuno intermitente. El ayuno intermitente se volvió de moda, es una abstinencia voluntaria de alimentos. Es importante determinar qué tipo de ayuno nos estamos refiriendo. La participación del paciente es voluntaria, o sea, nosotros no podemos decirle a un niño, vas a hacer ayuno. Niños que están madrugando para el colegio, que están en actividad física desde temprano. Y con esto quiero ser claro sobre las revisiones, y es, en pediatría hay un número muy limitado de estudios, es muy pequeña la muestra, y las evidencias son deficientes y de mala calidad. Por consiguiente, en todos los estudios se encontraron efectos adversos, entre ellos trastornos gastrointestinales relacionados a corto plazo y complicaciones cardiovasculares a más largo plazo. Entonces, el ayuno intermitente para niños, definitivamente por ahora no tenemos estudios que avalen la seguridad, y definitivamente con todos los demás, pues efectivamente tampoco. Es decir, lo que vamos a hacer es intentar no hacer este tipo de restricciones en niños que son sanos. Para cerrar, llevémonos esto en la mente, que creo que cierra perfectamente nuestras recomendaciones, tanto de Yadira, que es
excelente ponente que conoce el tema de grasas a profundidad, pero pensemos en esto, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona, pero cuando la alimentación es buena, definitivamente la medicina no es necesaria. Muchísimas gracias. Nora, muchísimas gracias por esa súper conferencia. Tanto tú como Yadira creo que nos han aportado hoy unos temas increíbles que generan bastante controversia y que poder tener la posibilidad de aclarar muchas de esas dudas que surgen frente al consumo de ciertos alimentos y en especial de las grasas es pues supremamente valioso. Hay una pregunta que nos hacen, creo que va dirigida a Yadira y es, en pacientes que presentan alergia a pescados y mariscos, ¿se pueden suplementar con omega 3 en cápsulas, aun siendo de pescado? ¿O existen suplementos especiales de alguna otra fuente? No, se puede suplementar con las cápsulas de pescado sin ningún problema. Es más, cuando nosotros suplementamos con omega 6, con omega 3, lo que se recomienda es que se utilicen las cápsulas que son de pescado y no las que son los de origen vegetal, puesto que, como les dije en la charla, solamente el 40% de esto tiene actividad como EPA y DHA. Entonces, no habría ningún problema porque la persona es alérgica a la proteína que viene allí o algunas sustancias y eso ya es extraído de allí, entonces sería solamente el omega 3 y la persona no es alérgica al omega 3, entonces no tiene ningún problema. Perfecto. Mientras vemos otras preguntas que están pasando en este momento, yo quiero hacerles una pregunta y es, si nos fuéramos como a esa medida casera, cuando uno tiene que dar la recomendación al paciente frente al consumo de grasas, ¿en qué forma ustedes la darían? Es decir, ¿cómo recomendarían ese consumo de las grasas que hoy estuvimos hablando? Pero en esa medida casera a los pacientes, en el caso de los adultos con Yadira y en el caso de los niños con Nora. ¿Quién quiere empezar? Dale, Norita. Mira, generalmente, digamos, en la consulta lo que yo hago es manejar mucho con ellos el tema del tamaño de las porciones con las manitos. Y es muy fácil explicarles con el tema de las manos. Es muy fácil tener las cucharas, entonces generalmente yo digo que creo que todas las nutricionistas mantenemos las cucharitas, o sea, la cafetera o la tintera, como le decimos nosotros en Antioquia, la postrera, la sopera, entonces siempre explicarles, uno les dice como esta parte del dedito, les muestra la falange, les muestra la cuchara, entonces yo creo que lo más importante con los papás cuando van a la consulta y eso hace parte de la educación, que nos ha faltado un montón porque entonces ahora las consultas son de 20 minutos y entonces en el consultorio es muy difícil, pero siempre mantenernos alertas a la parte de educación y mantener las medidas caseras ahí. Ahora, si no las tenemos, los dibujos. En este momento hay un montón de las cucharitas que muestran cuántos gramos. Yo no soy muy amiga de enseñarles el tema de gramos porque las mamás de ahora son exageradamente meticulosas. Entonces tú le dices 2 gramos y ella compra gramera. Entonces, preferiblemente a través de medida casera, las cucharitas tinteras, cafeteras o con las falanges de los dedos para los niños. Bueno, pues con los adultos se utiliza más o menos lo mismo porque nosotros lo que tenemos es que educar y lo que tenemos en las medidas caseras son las cucharas generalmente. Entonces nosotros lo que les enseñamos es dependiendo de la cantidad de aceites adicionados que uno pueda colocar, porque el otro son los grasas que vienen naturales en los alimentos, uno le dice cuántas cucharaditas puede consumir de eso al día como tal. Y recordando que una cucharadita son 5 mililitros y que una cucharada son 15 mililitros y que cuando es la tintera, la chiquitica, son 2.5 mililitros. Entonces, y si es más grandecita, dice uno de 2,5 a 3, más o menos, pero son las que más se utilizan son la de 5 mililitros y la de 15, entonces teniendo en cuenta eso, uno hace el cálculo de cuántas de esas puede consumir la persona al día. Y muy importante es, cuando nosotros hablamos de los aceites, es saber cuál tipo de aceite le vamos a recomendar a la persona. Porque no es lo mismo el aceite de maíz, el de soya, el de palma, el de girasol. Cada uno es diferente, como yo les mostré en una diapositiva. Todos tienen de todo, pero en diferentes proporciones. Entonces yo tengo que saber cuál es el que necesito darle a mi paciente y cómo lo va a utilizar mi paciente. Si mi paciente va a utilizar ese aceite en preparaciones que sean de frituras prolongadas, digamos, pues nosotros no recomendamos al paciente que esté con frituras prolongadas, pero digamos que lo va a utilizar de esa forma, pues obviamente yo no le voy a dar un aceite
poliinsaturado, porque sabemos que se va a dañar rápidamente. Entonces yo me voy a un aceite que sea mucho más saturado porque va a tener mayor resistencia porque su punto de húmedo es muchísimo más alto. Entonces yo tengo que mirar es cómo utiliza el paciente el aceite y ya de esa forma yo puedo decir cuál debe utilizar como tal yo. A mí generalmente mis estudiantes y todo el mundo me pregunta, Yadira, ¿usted cuál aceite utiliza? Y yo le digo, pues es que yo no le puedo decir porque si usted abre mi alacena, hay una variedad de aceites porque depende para lo que yo lo necesite, voy a utilizar un tipo de aceite o el otro. Es más, algunas veces utilizo los aceites que uno ve en el mercado que la gente dice que no consume, que son los que son mezcla de aceites, porque ese tiene saturados y tiene poliinsaturados. Entonces, de pronto es más flexible para algunas preparaciones que los otros. Entonces, depende de eso. Entonces, yo no soy el mejor ejemplo de cuál aceite debo comprar, porque yo compro muchos. ¿No te ha pasado que las mamás en los supermercados se paran a escoger el más clarito? O sea, ninguno. Sí. O sea, ellas ven el aceite oscuro y dicen como, uy, no, ese no. Y yo digo, ¿para qué será que lo va a comprar? A ver si le Ahí pregunto. está el problema. Cuando uno va a comprar un aceite de oliva, ¿qué busca? Que el aceite sea lo más oscuro. Entonces yo digo, ¿por qué para el aceite de oliva entienden esa lógica, pero para el resto no? No. Recordemos que los aceites para su preparación tienen dos procesos. Uno es desodorizado porque huelen muy, muy feito y la otra es el blanqueado. Pero al momento de hacer el blanqueado se pierden muchos de los biocompuestos que están en el aceite. Entonces todas esas vitaminas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tocotrienoles, eso se pierde en ese proceso de blanqueado. Entonces, entre más clarito y más transparente esté el aceite, tiene menos de esos compuestos que son favorables para nuestra salud. Entonces, nosotros deberíamos antes comprar los aceites bien oscuros. Y es el que más compran, el más Sí, clarito, que parezca agua, además. sí. Yo creo que podríamos hacer, pero una segunda sesión y enfocarnos en muchas de esas características que creo que son importantes no solamente para el público en general, sino también para todos los profesionales en nutrición y de salud que pueden estar acompañándonos hoy, porque a veces ha faltado la claridad en esas partes que ustedes están tocando y que me parece que son fundamentales y que suscitan una cantidad de dudas y de inquietudes que pues sería supremamente interesante poder desarrollar y poder tener en otros conversatorios. Y como recomendaciones generales, quisiera preguntarles para los nutricionistas y en general los equipos de salud, ¿ustedes dónde sugieren, aparte obviamente de este tipo de webinares, dónde sugieren que deben buscar la información o cerciorarse de la información, en este caso sobre las grasas, para que no estén incurriendo en creencias o en mitos que no son ciertos? Uy, Yadira. hay muchísimas, eh, pues como páginas, muchas organizaciones que trabajan sobre las grasas a nivel mundial. Pongamos, yo sé que en Chile, en la Universidad de Chile, hay un grupo muy grande que está trabajando sobre grasas y publica con mucha frecuencia resultados de todas sus investigaciones. Fede Palma y Cenipalma tienen una página web que está dando información con referencias científicas, me echo con los soportes científicos, porque no se publica allí nada que no tenga soporte científico de las grasas. No solamente hablan de aceite de palma, sino hablan de grasas en general como tal. Y yo lo que diría es que tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estar leyendo las últimas investigaciones que salen como tal, en lugar de oír el coach nutricional y todo eso, ver las investigaciones, porque así como hace unos años a nosotros nos dijeron que el huevo era malísimo, me dicho que si uno se comía un huevo ya se moría, ahora nos están diciendo, ¿saben qué? El huevo es buenísimo. Mejor dicho, es la mejor proteína, es no sé qué, es y sé cuánto. Hace mucho tiempo nos estaban diciendo, con el doctor Key salió todo lo de las grasas saturadas, y aun cuando todavía hay mucha gente que sirve repitiendo todo lo de las grasas saturadas, hay mucha investigación que ya está demostrando que las grasas saturadas no son lo que nos vendieron y que nosotros tenemos que aprender a hablar de cada ácido graso saturado aparte, así como hablamos de los poliinsaturados, los omega 3 aparte y los omega 6, tenemos que empezar a hablar de los saturados de cadena corta, de cadena media y de cadena larga, porque se comportan de una forma totalmente diferente en nuestro organismo. Pero ese conocimiento solamente nos lo dan las investigaciones que están saliendo. Y entonces, eso generalmente no sale publicado en los periódicos,
ni en las revistas Vanidades, Cosmopolitan, etcétera, en ese tipo de revistas. Salen publicados en los journals, en todas estas que son científicas como tal. Entonces, pues yo los invito a todos que estén tratando de actualizarse todo el tiempo con los artículos que salen, con la última investigación, la única forma que yo tengo de eso. Y algunas de estas páginas que hablan del Instituto de Grasas y todo eso, trata de recopilar toda esta información y ponerla de una forma de pronto más sencilla para las personas. Excelente recomendación. Mira, por ejemplo, que UNICEF tiene recomendaciones, por ejemplo, de alimentación para los niños, que ahí pueden buscar. Hay una página que es la de la Asociación Española de Pediatría, que tiene un decálogo hermoso sobre el decálogo de las grasas y habla sobre cuántas grasas hay que consumir y que hay que consumir la mezcla de las grasas, entonces, y lo colocan con dibujos y cuál es la cantidad. Entonces, realmente sí hay dónde buscar, pero también es una tarea que tenemos los profesionales de orientar a los papás y no dejarles a la libre búsqueda de Instagram, con todo respeto a las redes sociales, pero la información que ellos están buscando. Entonces, nosotros también tenemos ese papel de ponerle la información a los papás un poco más fácil, porque claro, nos llenamos de ciencia y el papá necesita nombres, marcas, cantidades, alimentos, y creo que ahí está la esencia de quienes trabajamos en salud y específicamente en nutrición. Ay, estoy de acuerdo contigo, porque yo lo que le digo a mis estudiantes todo el tiempo, ustedes saben tanta ciencia, pero cuando van a hablar con el paciente, ¿cómo lo traducen? Ustedes saben que tienen que consumir DHA, ¿eso en dónde está? Entonces tradúzcanle a sus pacientes eso, díganle lo que tienen que comer, no todo lo que no tienen que comer, sino lo que sí tienen que comer. Excelentes recomendaciones. Creo que podríamos durar toda la noche hablando de este tema, pero creo que ya debemos dar terminada el webinar del día de hoy. Muchas inquietudes, muchas personas muy curiosas con esta información, así que yo les tengo que dar las gracias por tan maravillosas conferencias, porque creo que son supremamente generosas con sus conocimientos y espero que todo esto pueda tener un eco en todas las personas que hoy estuvimos y que podamos hacer un mejor uso de las grasas, que entendamos la importancia de ellas en todos los grupos etarios. Nuevamente, un agradecimiento muy especial a Fede Palma y Ceni Palma por este webinar y unas muy buenas noches a todos. Espero que hayan sabido aprovechar todos estos conocimientos y que en una próxima oportunidad podamos vernos nuevamente. Muchísimas gracias, Nora. Muchísimas gracias, Yadira. Espero que prontamente volvamos a vernos en otras actividades. Claro que sí. Muchas gracias y muchas gracias a la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica que nos reunió acá con el patrocinio de Fede Palma y Ceni Palma, pero la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, que siempre está muy en pro de tratar de hablar que la nutrición es una ciencia, no solamente una opinión. Excelente conclusión. Así quedamos. Gracias. Chao, chao.